¿Qué vamos a ver en este curso? En esta clase particularmente vamos a contar un poco cuál es el concepto de elasticidad, qué es la elasticidad precio de la demanda, cuál es la relación entre la elasticidad y el ingreso de los productores, cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda, ingreso de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad de la oferta. Entonces los objetivos en términos generales son aprender a definir, calcular y explicar los factores que influyen en cada una de las elasticidades que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. La bibliografía, ya se los comenté hace un rato, entonces tenemos el capítulo de Mankiw, algunos capítulos de Core, vamos a utilizar un capítulo de Casey Fair, pero sí, leen estos dos, ¿sí? Para mí estos son los recomendados. Bien, también tenemos una bibliografía complementaria. Vamos a empezar entonces con el concepto, lo hicimos la clase pasada y vamos a ver, digamos, cuál era el concepto general de la elasticidad. En términos generales, la elasticidad la vamos a entender como la sensibilidad de los compradores o de los vendedores a los cambios, digamos, en las condiciones o los factores del mercado. Sí, esa es, digamos, una definición muy completa sobre el término elasticidad. ¿Qué es elasticidad de microeconomía? Simplemente me va a dar una medida de qué tan sensibles somos como compradores o como vendedores a los cambios en cualquier condición del mercado. ¿Qué factores, qué condiciones, digamos, afectan la demanda, afectan la oferta? Entonces, principalmente, si estamos hablando de la demanda, entonces estamos hablando de el precio del bien. Estamos hablando de el ingreso de esas personas. Estamos hablando de precios de bienes relacionados. Y cuando hablamos de la oferta, entonces vamos a analizar cuál es el efecto en las cantidades ofertadas o vendidas ante cambios en el precio. Entonces empecemos con la elasticidad, precio de la demanda. Elasticidad, precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad, precio de la demanda? Es una medida de la sensibilidad o de la reacción que se da en la cantidad demandada ante cambios en el precio. Ceteris paribus. ¿Qué significa esto? Manteniendo todo lo demás constante. Es decir, que esta elasticidad precio de la demanda nos indica qué tan sensibles son los compradores a las variaciones de los precios. ¿Cómo la vamos a calcular? El cálculo es bastante sencillo. La elasticidad, que la vamos a denotar con la letra epsilon, va a ser igual al cociente entre el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio del bien. Si hacemos acá, digamos, una ley de oreja, entonces tenemos cambio en Q sobre cambio en P por P sobre Q, ¿sí? Si tenemos datos discretos. Pero si tenemos, digamos, una ecuación sería la derivada de Q con respecto a P por P sobre Q. ¿Qué es este cambio en Q sobre el cambio en P? Esta es simplemente, digamos, la pendiente inversa de la curva de demanda, ¿sí? La pendiente de la curva de demanda es cambio en P sobre cambio en Q. Y como acá tenemos el cambio en Q sobre cambio en P, sería el inverso de esa pendiente. Acá, digamos, podríamos poner en términos sencillos qué sería el cambio porcentual en Q. En la clase pasada lo vimos, un cambio porcentual simplemente sería sacar el valor final menos el inicial sobre el inicial para las cantidades sobre el valor final menos el inicial sobre el inicial si hablamos de precios. ¿Bien? Pongamos entonces un ejemplo. Acá lo tenemos bien sencillo. Bien, tenemos una ecuación de demanda, una función de demanda, donde tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Tenemos que el punto A, en el punto A el precio del bien es 7, en el punto B el precio del bien es 5, al precio de 7 la cantidad demandada es 3, al precio de 5 la cantidad demandada es de 5. ¿Qué necesito yo? Que calculen la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Cuando el precio
Vamos a calcular esta elasticidad cuando el precio baja de 7 a 5. Entonces, vamos a utilizar la formulita, ¿sí?, de la elasticidad. ¿Cuál sería el cambio? Tenemos arriba, ¿cuál sería el cambio en el precio? El cambio en el precio es igual a menos 2 porque el precio bajó de 7 a 5, es decir, que el final es 5 menos 7, ¿sí?, que me da menos 2, sobre el precio inicial, que el precio inicial sería 7. El cambio en Q, sería 2 sobre la Q inicial, que sería 3. Calculamos, llevamos esto a la calculadora, el cambio porcentual en la cantidad es de 67%, el cambio porcentual en el precio es de menos 28.5%. ¿Por qué negativo? Porque dijimos el precio bajó de 7 a 5 y 67% dividido entre menos 28.5%, el porcentaje y el porcentaje se van a ir, me queda menos 2.3. Esa es la elasticidad precio de la demanda. Ahora, tengan muy presente, ¿sí?, con esta fórmula que tenemos acá de los cambios porcentuales, si nosotros lo que suponemos en otro ejercicio, en otro ejemplo, es que el precio, digamos, pasa de 5 a 7, es decir, el precio inicial es 5 y el precio final es 7, ¿sí?, con las cantidades correspondientes, ya esa elasticidad va a cambiar. Es decir, si el punto inicial es este y pasamos a este, me da una elasticidad muy distinta de si el punto inicial es el B y pasamos al punto A. Miremos ese ejemplo. Si lo calculamos, ¿sí?, acá está absolutamente todo. Si volvemos a calcular esa elasticidad teniendo en cuenta que el precio inicial es 5 y el precio final es 7, la elasticidad es de menos 1. ¿Cuál es la conclusión entonces de este cálculo de la elasticidad? Que dependiendo del punto en el cual yo esté ubicada, ¿sí?, la elasticidad me va a dar distinta. Es distinto pasar del punto A al punto B, calcular la elasticidad, que pasar del punto B al punto A. Acá, ¿cuánto nos dio? La elasticidad nos dio menos 1. Y en el anterior nos había dado menos 3. Tenemos entonces, digamos, otro cálculo de la elasticidad, pues continuamos con la elasticidad precio de la demanda, pero digamos hay una forma muy sencilla de resolver este problema que no, digamos, que me dé diferente pasando de acá a acá y de acá a acá, y a esto se le llama la elasticidad precio de la demanda, pero utilizando la fórmula del punto medio o la fórmula del arco, ¿sí? Es decir, independientemente del punto en el cual nos estemos ubicando primero en 5 o primero en 7, la elasticidad nos va a dar la misma porque vamos a utilizar el punto medio. ¿Y qué es el punto medio? En la parte de arriba sigue estando el cambio porcentual en la cantidad demandada y abajo el cambio porcentual en el precio, pero, digamos, va a estar, digamos, antes teníamos Q2 menos Q1 sobre Q1, ahorita no es sobre Q1, sino sobre Q2 más Q1 sobre 2. El punto medio entre estos dos valores. Y lo mismo abajo, el punto medio entre estos dos valores. Si utilizamos esta formulita, en lugar del anterior, lo que vamos a tener, la elasticidad ya nos dará un poco distinta y la elasticidad nos dará menos 1.5, el promedio, ¿sí?, entre 5 y 7, utilizando el promedio entre estos dos valores, calculamos la elasticidad y nos va a dar menos 1.5. ¿Cuál utilizamos? En realidad vamos a utilizar la que nos indique el ejercicio. Las primeras que calculamos se les llama elasticidad punto, esta se le va a llamar elasticidad punto medio, ¿sí? Depende de la fórmula que vayamos a utilizar. ¿Cuál es la más apropiada? La más apropiada es la elasticidad, digamos la elasticidad arco. ¿Por qué? Porque se está dando, digamos, una interpretación más adecuada del comportamiento de esa demanda, ¿sí? No estamos basándonos en un punto específico, sino en el promedio sobre esta curva de demanda de estos dos punticos.
Bien, les dije la clase pasada que trajeran los servicios públicos, que trajeran las facturas de servicios públicos. Les tengo acá un ejemplo de mis facturas, la factura de energía del año pasado, que tenía el consumo del 2 de noviembre al 3 de diciembre. Y acá tenemos la factura de la energía, pero la que va del 3 de enero al 3 de febrero. Porque utilizamos, digamos, 2 años distintos para que ustedes puedan ver efectivamente cuál es el cambio en el precio. Alrededor del año, de todo un año, el precio de cada kilovatio es el mismo. Entonces vamos a utilizar el precio del kilovatio el año pasado y el precio del kilovatio este año. ¿Qué tenemos acá? Entonces, ¿cuánto consumí de energía yo en este periodo? ¿Sí? El año pasado, 33 kilovatios. ¿Cuál fue el precio de cada uno de esos kilovatios? El precio fue de 520.120. Muy bien. Pasamos al año 2020 y resulta que el kilovatio bajó. El kilovatio bajó y el precio es ahora de 501.140. Y mi consumo de kilovatios aumentó a 48. ¿Es razonable? ¿Son razonables estos cambios? Claro que sí. Digamos, así es el comportamiento de la demanda, que si el precio está bajando, la demanda de ese bien va a subir. Ustedes pueden comparar sus facturas, quizás a muchos les dé algo inconsistente con la ley de la demanda. ¿Por qué puede suceder esto? Porque no estamos pendientes, no somos racionales en el consumo de este servicio, el servicio de la energía. Nosotros no, ¿quién está pendiente de cuánto vale, digamos, cada kilovatio consumido o cada metro cúbico consumido de agua? Casi nadie. Entonces, por eso a muchos les va a dar de pronto inconsistencias o incluso que tengan un consumo bastante constante alrededor del tiempo, que sea de 33 kilovatios acá y asimismo de 33 kilovatios acá. Entonces, les pido a ustedes que hagan este ejercicio, que calculen la elasticidad, precio de la demanda de energía, ¿sí? Según mis datos, y que la calculen también para ustedes. Este sería el consumo inicial, Q1, este sería P1, este sería Q2, este sería P2. Utilicen la elasticidad arco, utilizando el punto medio, y utilicen también la elasticidad punto. Y me cuentan cómo les va. La idea es habilitar un foro para que me vayan comentando sus respuestas y me vayan indicando cómo les fue en este ejercicio. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos va a indicar el valor que calculamos de la elasticidad? Recuerden que la elasticidad nos dio -1 en un caso, -2.3 en otro caso, -1.5 en otro caso. Pero, ¿cómo vamos a interpretar esas elasticidades? He sido muy insistente con ustedes que la idea no es que solo aprendan a calcular, ¿sí? Ese cálculo es muy básico, ese cálculo no es microeconomía. Lo que sí es microeconomía es aprender a interpretar esa elasticidad, esos valores que les van a dar. Entonces, esos valores, dependiendo de ese valor, vamos a decir que esa demanda es perfectamente elástica, es de elasticidad unitaria, es inelástica o es perfectamente inelástica. Esos van a ser, digamos, los resultados que vamos a obtener del cálculo de las elasticidades. Vamos a estar en alguna de estas situaciones. Empecemos cuando una demanda sea perfectamente elástica. ¿Qué significa que una demanda sea perfectamente elástica? En términos simples, es aquella demanda para la cual, digamos, la persona es absolutamente sensible a las variaciones de los precios. En términos gráficos, cuando la demanda es perfectamente elástica, la curva de demanda es horizontal. Es decir, miremoslo acá. Ustedes tienen cantidad, precio, la curva de demanda. La curva de demanda es, digamos, yo consumo cualquier cantidad del bien a un precio de 4. Me subo en el precio a 4.1. ¿Qué va a pasar? Esta demanda se va a alterar absolutamente. Ya la persona no va a comprar ese bien. Entonces, por eso decimos que la persona reacciona
infinitamente a las variaciones de precio. La elasticidad, digamos, cuando me da, cuando la demanda es horizontal, la elasticidad les va a dar infinita, ¿sí? Todo cambio en el precio produce cambios, digamos, muy significativos en la demanda de ese bien. Ahora, una demanda elástica. Una demanda elástica es aquella para la cual la elasticidad da mayor que 1. No da infinito, da mayor que 1. Entonces acá tenemos que al precio de 4 la cantidad demandada es 100 y al precio de 5 la cantidad demandada ya es 50. Es un cambio muy brusco. Subió el precio de 4 a 5 y la cantidad se disminuyó de 100 a 50. El incremento porcentual en el precio fue del 25% y la disminución que se genera en la cantidad demandada es bastante significativa, es de un 50%. Entonces vamos a decir una demanda elástica es aquella que es muy sensible a los cambios en el precio. Bien. Si hablamos de la elasticidad unitaria, ¿sí? Una elasticidad unitaria, una demanda con elasticidad unitaria significa que el cambio producido en el precio es exactamente, digamos, igual al cambio que se produce en la demanda. Entonces, si nosotros subimos el precio en un 25%, sube de 4 a 5, ¿cuál va a ser el efecto en la demanda? Va a bajar en cuánto? En un 25%. Exactamente, los cambios son proporcionales. La cantidad demandada cambia exactamente en ese mismo porcentaje en que varía el precio. Resulta que el precio disminuyó un 30%. ¿Qué va a pasar con la demanda? La demanda va a aumentar también en un 30%. ¿Sí? Esa es la idea fundamental cuando estamos tratando de una demanda que tiene elasticidad unitaria. Vamos al siguiente caso. Vamos a una demanda inelástica. ¿Sí? Esta demanda inelástica va a ser menor que 1. Y lo que vamos a tener ahí es que los cambios que se producen en la demanda son más pequeños que los cambios que se producen en el precio. Entonces supongamos nosotros que el precio subió un 25%, exactamente el mismo ejemplo, pero la cantidad demandada va a bajar en cuánto. ¿Sí? Siempre la cantidad demandada va a bajar por simple ley de la demanda. ¿Sí? Pero en cuánto va a bajar, entonces puede que baje tan solo un 10%, un 20%, algo menos que ese 25%. ¿En cuánto va a bajar acá? Acá bajó tan solo en un 10%. Las personas no son tan sensibles a las variaciones de esos precios. ¿Sí? Ahí estamos diciendo la demanda es inelástica y por tanto esto me va a dar menor que 1. Y por último, tenemos una demanda que es perfectamente inelástica, todo lo contrario a la primera de la que hablamos, es aquella demanda que no varía en absoluto a las variaciones de precios. Si hablamos de un consumidor como son los consumidores de iPhones, resulta que el iPhone subió un 60%, ¿sí? El precio un 200%, el precio. La gente que dijo, no, yo no me voy a quedar sin mi iPhone. Esa demanda no se altera para nada ante las variaciones de los precios, incluso cuando esas variaciones son absolutamente grandes. Bien, entonces, esto sería como cuando una persona dice, debo conseguirlo a cualquier precio. Subió un 400%, ¿qué importa? A mí me encanta, ¿sí? Mi demanda es perfectamente inelástica. Gráficamente, ¿cómo sería una demanda perfectamente inelástica? Es una demanda vertical. Miren, independientemente de que el precio sea 0, sea 50, sea 100, sea 900, mi demanda es exactamente igual a 100. Es decir, que la elasticidad, la demanda que es perfectamente inelástica va a ser exactamente igual a 0. Entonces acá vamos a poner lo siguiente. Déjenme acá, digamos, ponerlo a modo de resumen. Sí, la elasticidad es igual a infinito, entonces la demanda es
perfectamente elástica. ¿Sí? Quiere decir que es muy sensible, infinitamente sensible a las variaciones de precios. Pero si la elasticidad me da por acá, si la elasticidad me da mayor que 1, entonces la demanda es elástica, simplemente elástica, no perfectamente elástica, sino elástica. Es sensible a las variaciones de precios. La persona reacciona mucho a las variaciones de precios. Si la elasticidad es menor que 1, entonces la demanda es inelástica. La demanda reacciona poco a las variaciones de precios. Si la elasticidad es igual a 1, la elasticidad es unitaria, la demanda tiene una elasticidad unitaria, la demanda reacciona en la misma proporción en que cambian los precios, y si la elasticidad me dio 0, es que la demanda es perfectamente inelástica. ¿Listo? Entonces, esta sería, digamos, en términos muy resumidos, cómo nos puede dar la elasticidad precio de la demanda. Ahora, tengan muy presente, la elasticidad, ¿cómo la calculamos? La calculamos como un cambio porcentual en la cantidad sobre el cambio porcentual en el precio del bien. Independientemente de que utilicemos la fórmula ARCO, ¿sí? La del punto medio o la fórmula del punto, esta es, digamos, la definición de elasticidad precio de la demanda. Es el cambio porcentual en Q sobre el cambio porcentual en P. Pero por ley de la demanda, ¿sí? Esta elasticidad siempre me va a dar ¿qué? Me va a dar negativa. Si el precio sube, la cantidad baja. Si el precio baja, la cantidad sube. Esto siempre va a ser negativo. Ahora, cuando nosotros vayamos, esto siempre va a ser menor que 0, siempre va a ser negativo por ley de demanda. Entonces, cuando nosotros vayamos a ubicar esta demanda en cada una de estas categorías, es infinita, es mayor que 1, es menor que 0, es igual a 1, es igual a 0, lo que vamos a hacer es comparar la elasticidad en valor absoluto. Bien, entonces recuerden en el primer caso, cuando la elasticidad nos daba menos 2.3. En valor absoluto menos 2.3 es 2.3. Bueno, por acá no me sale el valor absoluto. En valor absoluto, esta elasticidad es 2.3. 2.3 es mayor que 1 y por tanto la demanda es elástica. En el siguiente punto, la elasticidad nos dio igual a menos 1. ¿Sí? En valor absoluto menos 1 es 1. Entonces la comparamos con esta reglita, como es igual a 1, la demanda es de elasticidad unitaria, es decir, la demanda reacciona proporcionalmente a los cambios en el precio. Y en el siguiente punto, la elasticidad nos dio menos 1.5. En valor absoluto, menos 1.5 es mayor que 1.5. Por tanto, la demanda es elástica. ¿Qué quiere decir que la demanda sea elástica? Que la demanda reacciona mucho a las variaciones de los precios o que la demanda es muy sensible a esa variación de precios. Bien, este sería como el resumen de esto que acabamos de hablar de la elasticidad precio de la demanda. Espero que haya quedado bien claro. Recuerden, tienen que realizar el ejercicio de esta elasticidad precio de la demanda utilizando sus servicios públicos y utilizando mi cuenta de servicios públicos de energía. Para ello voy a habilitar entonces en ese virtual un foro para que ustedes vayan dando cada una de sus respuestas a estas preguntas, a estas tareitas. En general, digamos,
para resumir, digamos un poco más rápido, la demanda inelástica quiere decir que un incremento del precio del 1% trae una disminución de la cantidad de menos del 1%. ¿Qué es menor al 1%? Trae una disminución de la cantidad del 0,8%, del 0,5%, ¿sí? Por ejemplo. Si estamos hablando de una demanda elástica, sube el precio en un 1% y la cantidad demandada baja en cuánto, en más del 1%, reacciona más que proporcionalmente al cambio en el precio. En cuanto, 20%, 25%, lo que ustedes quieran, algo mayor que el 1%. 1,1%, ya eso quiere decir que la demanda es elástica. Pero si la demanda es de elasticidad unitaria, quiere decir que el precio sube un 1% y la cantidad demandada baja un 1%. El precio sube un 25% y la cantidad demandada baja un 25%. Bien. En términos gráficos, sí, recuerden, digamos este es un resumen, las diapositivas las tienen disponibles. Tienen todas las opciones de la elasticidad precio de la demanda, cuándo es inelástica, cuándo es perfectamente inelástica, cómo reconozco esa elasticidad teniendo en cuenta la pendiente de la curva de demanda. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que influyen sobre la elasticidad de la demanda? Que esa elasticidad nos dé menos 2,3, nos dé menos 5, nos dé menos 20, nos dé menos 0,5. Hay, digamos, varios factores importantes, entre ellos están los siguientes. Perdón, acá dice 3, pero en realidad, digamos, tengo acá 5 factores. El primero tiene que ver con la disponibilidad de sustitutos cercanos. Si un bien tiene muchísimos sustitutos cercanos, entonces la demanda por ese bien tiende a ser muy elástica. La demanda por ese bien tiende a ser muy sensible a las variaciones de los precios. ¿Por qué? Porque si el precio sube, ¿sí? De una Coca-Cola el precio subió, yo digo, no, un momentico, me voy a ir a comprar una Pepsi, me voy a comprar una 4, me voy a comprar una manzana, porque para mí todos ellos son sustitutos cercanos. Bien, entonces, bienes con muchos sustitutos cercanos van a tender a tener unas demandas más elásticas. Si vamos a comparar los bienes entre si son bienes necesarios o si son bienes de lujo, entonces lo que vamos a decir, aquellos bienes que son necesarios, por los cuales, digamos, es muy difícil prescindir de ellos en la vida diaria, entonces vamos a decir que estos bienes tienden a tener unas demandas más inelásticas, es decir, menos sensibles a las variaciones de los precios. Es decir, para mí es necesario el arroz, es un bien necesario, entonces así el arroz suba, yo tiendo a cambiar, digamos, muy poco mi cantidad demandada por ese bien. Mientras que si es un bien de lujo, si estamos hablando de el consumo de helados, ¿sí? Helado gourmet, helado, no sé, light, el precio de estos bienes está subiendo, entonces mi demanda por ese bien tiende a ser más elástica. El tercer factor que influye en la elasticidad de la demanda tiene que ver con la definición del mercado. ¿A qué hace referencia esto? Si nosotros estamos hablando de un mercado muy general, como lo es el mercado de las frutas, y digamos estamos comparándolo con un mercado un poco más específico, como es el mercado de la manzana, vamos a encontrar que la demanda, digamos, por manzana tiende a ser más elástica. ¿Por qué? Porque esa manzana la puedo cambiar por una pera, la puedo cambiar por una guayaba, ¿sí? Por, digamos, bienes que son más cercanos. Pero si yo estoy hablando del mercado un poco más general, como el mercado de las frutas, ¿por qué cambio las frutas? Va a ser mucho más difícil este cambio. Entonces, entre más general sea el mercado en cuestión, más inelástica será la demanda. Otro factor, el corto plazo versus largo plazo, la temporalidad de la cual estemos hablando. Si nosotros estamos viendo que el precio de la gasolina está subiendo, quizás en el corto plazo, digamos, sea muy difícil para mí cambiar, digamos, mi consumo por gasolina por otro tipo de bien, ¿sí? Pero ya en el largo plazo yo voy a decir, no, es que voy a comprarme, digamos, un carro eléctrico, voy a comprarme una moto eléctrica, entonces ya en el largo plazo la demanda por ese bien, que es la gasolina, va a tender a ser más elástico. En el corto plazo nuestra demanda tiende a ser más inelástica porque tenemos menos posibilidades de hallar
sustitutos que sean cercanos para ese bien. Mientras en el largo plazo, digamos, podemos planear esas decisiones, podemos planear, digamos, ese nuevo consumo, esos nuevos reemplazos y nuestras demandas tienden a ser más elásticas. Y el último factor importante que determina la elasticidad de la demanda de un bien tiene que ver con el nivel de ingreso que se gasta en ese bien. Si nosotros decimos en carne, ¿sí? Mensualmente yo me gasto más o menos el 60% de mi ingreso, entonces cualquier variación del precio de la carne va a generar, digamos, cambios bruscos en la demanda de ese bien. Yo no me puedo, digamos, yo no me puedo quedar quieta porque eso representa un porcentaje muy grande dentro de mi presupuesto mensual. Mientras que si yo estoy hablando de un factor, ¿cuánto me gasto yo en lapiceros mensualmente? Me gasto, no sé, un 0.01% de mi ingreso. Quiere decir que los cambios en el precio de ese bien no van a alterar tanto la demanda por ese bien. ¿Por qué? Yo ni siquiera siento esas variaciones dentro de mi presupuesto. Bien, entonces ya tenemos las fórmulas de cálculo de la elasticidad precio de la demanda, ya tenemos la interpretación, qué tal si nos da mayor que 1, menor que 1, igual a 0, igual a infinito. Y acá están los factores que determinan que esa elasticidad sea mayor que 1, mayor que 0, infinito, lo que sea. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, esto es lo más importante, estos factores junto con la interpretación de cada uno de esos cálculos que ustedes hicieron. Si ustedes ingresan bien los datos a la calculadora, pues no tienen, digamos, por qué calcular mal esas elasticidades. La fórmula es bastante sencilla. Listos, entonces vamos a dejar este